mi papá es diabético, mi mamá es diabética, voy a ser diabético. No, el entorno, el trabajo, cómo comemos, son múltiples factores que tenemos que corregir. Los varones en México, una cintura abdominal no debe exceder los 100 centímetros. Las pocas más grandes eran las de 150 mililitros, eran las familiares, ¿te acuerdas? Y ahorita ya que son pocas de 3 litros, por el desorden alimenticio que tenemos niños obesos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio, Conversando desde la Bene. Es un gusto que nos acompañen una vez más en este programa que es para ustedes, para llevarles como siempre información de utilidad desde donde nos escuchen, ya sea su celular, desde su automóvil, a través de Spotify, redes sociales. Y bueno, pues los invito como siempre a que nos compartan y hagan llegar esta información pues a quien más lo necesite. Mi nombre es Alma Cárdenas y es un gusto estar nuevamente en este programa. En esta ocasión con el doctor Eduardo Adrián Fuentes Ruiz. Él es especialista en medicina interna, está por supuesto dentro de nuestra consulta externa de la Beneficencia Española de Tampico. Y bueno, quiero primeramente darle la bienvenida, doctor Adrián. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Alma, muchas gracias por la invitación y a la Bene por dar este espacio. Pues doctor, estamos el día de hoy con un tema que lo queremos ahora sí que llevar de más a menos. Primero hablar un poquito sobre la medicina interna, qué es lo que abarcas en ella y hablar específicamente sobre un padecimiento que es la diabetes. Creo que es uno de los padecimientos más comunes que trata la medicina interna, si no ahorita me abordas esto, pero bueno, platícame un poquito de qué va y a qué tipo de pacientes atiendes. Bueno, finalmente la medicina interna se define que es la especialidad que atiende al paciente desde los 15 años hasta la etapa final de la vida. Okay. Yo siempre les comento en general, en diversas charlas que he tenido, porque luego hay mucha confusión que es el médico internista, porque nos confunden con el interno de pregrado que está haciendo apenas su carrera. No, el médico internista es un especialista formado de 4 años, donde nosotros nos encargamos de ver el paciente adulto, como lo acabo de mencionar, de los 15 años hacia adelante, viendo enfermedades tanto metabólicas como diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios. O sea, la verdad es que el médico internista es un paciente muy completo. Y aparte no solamente el médico internista ve pacientes en consulta, sino también ve pacientes en hospital, hospitalizados y pacientes delicados, ¿verdad? Eso es lo que abarca la medicina interna. Sí, efectivamente, el tema de la medicina interna es muy amplio. Tenemos muchos pacientes aquí que requieren de esta especialidad, incluso como comentabas en la hospitalización. Y bueno, ahorita específicamente quiero abordar el tema de la diabetes, el paciente diabético. ¿Por qué? ¿Por qué medicina interna ve este tipo de pacientes? Medicina interna siempre se encarga de valorar al paciente metabólico. Si hablamos de diabetes, la definición es un conjunto de enfermedades metabólicas que te llevan a hiperglucemia, traducción para el público en general, subida de glucosa, subida de azúcar, ¿verdad? Nada más que hablar de diabetes mellitus, es importante mencionarla que tiene varias clasificaciones. Tenemos que el diabético tipo 1, que es el conoce la gente como el diabético juvenil, el de inicio de la niñez. El diabético tipo 2 es el diabético de la etapa adulta, el que mayoritariamente vemos nosotros los internistas y los endocrinólogos. También está la diabetes gestacional. Las mujeres embarazadas también pueden tener descontrol metabólico o relacionado con la glucosa. Y otro menor porcentaje de diabéticos son aquellos que son causas autoinmunes. Okay. Pero yo creo que en esta charla pues vamos a abordar lo que se refiere a la diabetes mellitus tipo 2, que afecta al 90-95% de los casos. Y tenemos aproximadamente de 100 a 200 casos pues, cada 100,000 habitantes al año con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticados. ¿Y a qué se debe esto? ¿Se tiene que ver el estilo de vida? ¿Tiene que ver la alimentación? ¿Cuáles son los común denominador que ves tú en los pacientes que dices, híjole, esto es lo que nos está ahorita incrementando este número? Fíjate que hemos observado claramente que esta enfermedad, esta patología, es una verdadera epidemia en la salud. O sea, es como cuando tuvimos COVID-19, que epidemia, sí, pero había epidemia de diabetes, epidemia de obesidad. Y creo que la medicina debe de cambiar su paradigma, porque creo que nos estamos volviendo más reactivos en vez de ser preventivos. Por eso motivo esta charla, ¿no? Claro. Claro, siempre el ambiente, el entorno
va a favorecer que una persona resulte ser diabético. No solamente porque, es que mi papá es diabético, mi mamá es diabética, voy a ser diabético. No, el entorno, el trabajo, cómo comemos, cómo no ejercitarnos, el sobrepeso, la obesidad, son múltiples factores que tenemos que corregir, y hablando de lo que es medicina preventiva también. Claro, de hecho el sentido, como dices tú, de esta conversación es llevar al público estos datos y estos tips para que empecemos a hacer la diferencia desde antes de que nos llegue. Ya nos dices tú, oye, no necesariamente porque traigas este padecimiento, aunque sí hay obviamente un peso importante en que pueda existir una preexistencia, pero también hay otras razones y tú puedes ser el que inicie también dentro de las familias con este tipo de problemas. Y podemos hacer prevención antes de que llegue esa problemática o esa enfermedad, que son hacer ejercicio, alimentación, ¿qué otras cosas podemos hacer? Ejercicio y alimentación sana es lo más importante, ese es el punto primordial. O sea, yo hablar de mi persona, yo tengo papá diabético, mamá diabética, y no por eso yo soy diabético. Uh-huh. Y no estoy tomando ningún medicamento ni nada, sino solamente cuidando su dieta y haciendo ejercicio. Uh-huh. O sea, ese es un ejemplo hacia mi persona, y eso le digo al público en general, que pues tiene que cuidar mucho sus hábitos. Desgraciadamente, por el modo de vida que tenemos a veces rápido, sí, pues la comida grasosa, la comida rápida, que vete por la hamburguesa, vete por el pollo, vete por esto, pero evitamos alimentación sana. Creo que ese es un punto. Y el otro punto, el ejercicio diario. No necesitas meterte al gimnasio, eso que quede claro, porque mucha gente piensa, tengo que irme al gimnasio, tengo que inscribirme, hacer súper ejercicio muchas horas. No, 30 minutos de caminata diaria se ha observado que bajan niveles de tensión arterial, bajan niveles de glucosa, mejoras un hermano de la diabetes es el hígado graso, y muchas enfermedades que van de la mano relacionadas con trastornos metabólicos. Claro, finalmente esto lo hemos sacado en cada conversación con diferentes especialidades, ¿eh? O sea, yo creo que esa es la base de cualquier tema de salud, tener alimentación y tener cuidado en el ejercicio. Y más en los tiempos de ahora, que creo yo que todo está súper procesado, todo tiene de alguna manera químicos importantes que están contaminando nuestro cuerpo, y que si antes decían, pero es que ¿por qué antes no se hablaba más de esto, verdad? Pues porque vamos cambiando, tenemos un ritmo más acelerado, está obviamente presente, como digo yo, la parte química, y todo va afectando y va contribuyendo a que seas propenso a otras enfermedades, y que ahora ya sean estadísticas mucho más fuertes que las que veníamos manejando antes, ¿no? Entonces, bien, para las personas que ya están diagnosticadas con diabetes, ¿cuál es el tratamiento? ¿Existe tratamiento? Se sabe que la diabetes no se cura, pero ¿cuál es el tratamiento o qué sigue para ellos? Fíjate que primero hay que definir lo que es diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus tiene dos pilares. ¿Por qué? Es una insuficiencia pancreática, es decir, el páncreas se encarga de secretar insulina a través de la célula beta, y el otro pilar es resistencia a la insulina. Comento mucho con mis pacientes y le explico al público en general qué es la insulina. La insulina, imagínense que es una hormona que es como un camioncito, un transportador de la glucosa. Tú comes, tú comes una fruta, entonces tu alimentación entra al intestino delgado. ¿Y qué pasa? Esa glucosa necesita un transportador, que es la insulina. Okay. Esa insulina va a llevar, o ese camión va a llevar a depositar esa glucosa en lugares de almacenamiento en el cuerpo. Los principales lugares de almacenamiento de glucosa en el cuerpo son 3. El hígado, el músculo y el tejido graso. Entonces, si yo tengo insuficiencia pancreática o tengo déficit en la secreción de insulina, pues ya tengo un problema, ¿no? Se va a elevar la glucosa en sangre. Pero el otro problema es la resistencia a la insulina. ¿Qué es eso, doctor? Es cuando ese camión, esa hormona, esa insulina, llega a las fábricas, a los almacenes, y no lo dejan pasar unos guardias. Eso se llama resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa? El camioncito anda dando vuelta con la glucosa en sangre y te lleva a los niveles de glucosa. O sea, esto es es una explicación mucho más larga de la fisiopatología de la diabetes, pero eso es para que lo entienda el público en general. Esta es una charla para el público en general. Sí, claro, y bueno, entendiendo esta enfermedad ya como lo explicas, que creo que es un súper ejemplo, porque es más fácil de darnos idea de cómo funciona nuestro metabolismo, nuestro cuerpo, y decir, ok, o sea, estas deficiencias son las que causan lo que se denomina la diabetes mellitus. Y bueno,
existe, supongo yo, medicamentos y tratamiento que la controlan y que permiten ese correcto funcionamiento. Claro, definitivamente. Entonces ya con base en las características del paciente, hay múltiples tratamientos farmacológicos. Desde los que estimulan al páncreas para que secrete más insulina, desde otros medicamentos que actúan a nivel de tubo digestivo para evitar la absorción de glucosa a nivel del intestino delgado, otros medicamentos que actúan a nivel renal para eliminar glucosa a través de la orina. Y finalmente, cuando ya el paciente no se controla con estos mecanismos, pues ya están las insulinas, Ajá. que es una etapa, digamos, final en el manejo del paciente diabético. Okay. Pero sí hay múltiples tratamientos, pero finalmente todo va de la mano con una dieta correcta y un ejercicio adecuado, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer un traje a la medida del paciente. Y ese es el punto que vamos a platicar más adelante. Así es. De hecho, por eso decía, queremos abordar un tema macro para ir a un tema muy puntual. ¿Por qué? Porque lo has dicho muy bien. Esto es un traje a la medida. Y esto se escucha siempre que se habla de pacientes. Por algo uno tiene que ir al médico especialista, porque él tiene que hacer una evaluación. Si no, pues todo sería muy fácil. En internet está lleno de recetas y de milagros. Claro, totalmente. Y no valdría la pena estudiar 4 años, como dijiste, para finalmente ser una sola receta y una sola solución. No, por supuesto que no. Todo paciente se tiene que evaluar de forma individual, saber esas deficiencias, como ya lo explicabas, oye, ¿qué falta el camioncito? ¿Son los guardias? ¿Qué es? ¿En dónde está? ¿Dónde está el problema? Así y entonces es. es donde vas a enfocar tu terapia farmacológica. Así es. Eso es fundamental. Si el paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, si tiene sarcopenia por la misma diabetes, si ya tienes complicaciones microvasculares, que es creo que es lo que seguiríamos de qué complicaciones hay con la diabetes. O sea, yo les comento a mi grupo de pacientes, el numerito no importa, o sea, hay 200, 300, a ellos les vale, no. El problema es tener esos números continuamente. Ajá. Porque hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas, las que te tienen aquí en el hospital, que lo he visto, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico, o la hipoglucemia, son las complicaciones agudas de la diabetes que te ponen en riesgo tu vida. Un paciente, si no la tiene en su momento, puede fallecer, puede morir. Pero las complicaciones crónicas son aquellos que tampoco no se cuidan. Retinopatía diabética, neuropatía diabética, gastroparesia del diabético, porque también los diabéticos tienen alteraciones gastrointestinales. Luego se andan quejando de estreñimiento o de diarrea continua. O sea, por eso es multifactorial hablar de diabetes. Alteraciones circulatorias en miembros inferiores, donde pues vienen las amputaciones, ¿verdad? O también inclusive a nivel hematológico los pacientes diabéticos cursan con anemias crónicas. Entonces, si es un verdadero, es un árbol que da muchas ramas a hablar de diabetes, y que finalmente el paciente diabético a veces no lo termina solamente viendo el internista. O sea, lo ve el internista, lo ve el nefrólogo, lo ve el oftalmólogo, lo termina viendo el gastroenterólogo, el angiólogo, etc. O sea, hablar de diabetes es un tema muy, muy interesante, y bueno, a mí me emociona mucho hablar de esta patología. Claro que sí, tan es así que nos vas llevando poco a poco en la plática. La verdad que, el tema da mucho que decir, da mucho que hablar, y efectivamente, como decías, pues es que los pacientes a lo mejor dicen, oye, traigo este malestar, pero no hay una relación, no lo ven como una relación. Cuando es así, si tú ya te determinaron este tipo de diabetes y estás teniendo otros padecimientos o otros malestares, probablemente es lo mismo. Claro. Entonces tienes que venir y te tiene que tratar el médico especialista para darte algo que combata en relación a la diabetes que ya traes. Es que, un ejemplo, por ejemplo, van con el colega gastroenterólogo, ¿no? Porque tienen trastornos digestivos, ¿no? Están estreñidos, que están en diarrea, y de repente pues ya ve el colega gastro y dice, pues que estás haciendo de glucosa, pues yo te doy algo, pero tienes que ir con el internista. Muchas veces solamente combatimos el síntoma, pero no combatimos la raíz del problema, el problema metabólico que tiene este paciente. Entonces sí es muy importante una evaluación adecuada de nuestros pacientes. Así es, y bueno, hablar precisamente de medicamentos. Ya se sabe, como comentas, que tenemos que evaluar el paciente, que tenemos que dar medicamento adecuado y que además no se contraponga contra otros que pueda estar tomando. Hay medicamentos que hoy en día están sonando mucho entre las personas en las redes sociales, y el famoso boca a boca de
de la comunidad, que son el Ozempic o el Mounjaro. Son medicamentos que seguramente usted en su casita o en su teléfono lo han visto anunciado o platicado al respecto, que contribuyen a tratar o ver padecimientos relacionados a la diabetes. Pero hay ciertas cosas que suceden, que es lo que quiero que me platiques, que pues en una persona sana pudiera funcionar para otras cosas como es la baja de peso o la pérdida de peso. Platícame primero, ¿cuándo salió esto? ¿De dónde salieron estos medicamentos? Fíjate que, bueno, estos medicamentos, su nombre, así que farmacológicos análogos de GLP-1, Okay. o péptido similar al glucagón tipo 1. Este péptido similar al glucagón tipo 1 es una hormona que se secreta del intestino delgado. ¿Qué hace esta hormona? Activa al páncreas para que mejore la secreción de insulina. Ese es el primer punto. Okay. Segundo punto, disminuye la liberación de glucosa a nivel hepático. Y tercer punto, incrementa la lipólisis o tiene efecto termogénico, que significa que quema la grasa a nivel visceral abdominal. Entonces eso es a nivel fisiológico. Okay. Sabemos que los receptores para GLP-1 no solamente se encuentran en páncreas, en hígado o en grasa, sino también hay receptores a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del hueso, a nivel del músculo. O sea, sí tiene una amplia gama de receptores y tiene amplios beneficios. Pero claro está, primero, estos fármacos ya tienen años, tienen 30 años de conocerse. Solamente que de 5 años hacia acá empezaron a notar los científicos y los diferentes estudios clínicos que no solamente te lograba controlar la glucosa, sino que también te mejoraba el peso. Y entonces dices, pero ¿cómo mejoramos el peso en el paciente? Porque ya te habla a nivel fisiopatológico lo que hace, pero a nivel del paciente disminuye el vaciamiento gástrico. ¿Qué significa? Que si don Juan se come un plato así bien grandote de un bistec, 2 huevos y unos frijoles, pues ahora don Juan nada más se va a comer un bistec y a lo mejor nada más un huevo o menos, porque estimula la saciedad temprana. Ok, se te quita el hambre. Se te quita el hambre, porque a nivel local, de estómago te llenas rápido, pero también va a dar una señal a nivel del hipotálamo, ¿para qué? Para que no te dé apetito. Entonces eso es lo que tiene este fármaco. Muy diferente a una anfetamina. Por ejemplo, han escuchado el público que ha tomado fentermina y más anfetaminas que solamente te quitaban el apetito, pero no actúan a nivel metabólico como estos fármacos. Ahora, la pregunta, sí, originalmente están hechos para pacientes diabéticos. Apenas hace un par de años la FDA aprobó estos fármacos para bajar de peso, con dosis adecuadas y en el paciente adecuado. Y las sales que actualmente, que tú mencionaste, marcas Ozempic, es semaglutida, y la otra marca que mencionaste, que es el Mounjaro, es tirzepatide. Cada una son parecidos pero no iguales. Y es por eso que tú tienes que identificar a qué paciente le voy a brindar el medicamento. Tengo que evaluarlo adecuadamente, decir, esto va para ti, esto va para acá. De acuerdo a una evaluación integral. Bueno, pero entiendo que el dar un medicamento, incluso que no sea para la diabetes, sino porque ya se dio la apertura para usarlo en la pérdida de peso, también tiene que ser evaluado. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, la indicación correcta es índice de masa corporal arriba de 26, o sea, un paciente ya con sobrepeso. Porque para decir que un paciente tiene obesidad o sobrepeso te basas en el índice de masa corporal. Entonces, el índice de masa corporal arriba de 25, el peso ideal es de entre 18.5 a 25 de índice de masa corporal. Ya de 26 a 30 estás en sobrepeso, o 26 a 29.9, para ser muy precisos. De 30 a 34.9 obesidad grado 1, de 35 a 39.9 obesidad grado 2, y ya arriba de 40 es una obesidad mórbida. Inclusive en los pacientes que ya tienen obesidad grado 3, difícilmente estos fármacos van a ayudarte. Entonces ahí tenías que pensar en la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica. Entonces te digo, cada caso tú tienes que identificar en qué momento lo vas a utilizar. También, ¿qué podemos utilizar para hablar del sobrepeso? Pues la cintura. Los varones en México, una cintura abdominal no debe exceder los 100 centímetros, y en las mujeres no más de 90.
Ya arriba de esos valores ya está, también consideras que estás, aunque tengas un índice de masa corporal adecuado, pero si tu cintura está arriba, entonces estás con sobrepeso. Entonces, por te digo, tenemos que ir evaluando poco a poco a qué paciente le vamos a brindar el medicamento. Y hoy por hoy que no, creo yo, que no están acudiendo al médico, sino que se basan de la recomendación de la amiga, de la prima, que ya le está funcionando y lo ingieren. ¿En qué casos o qué te has topado tú que digas, híjole, creo que aquí no fue bien aplicado y debió de haber una evaluación? O sea, ¿qué es lo que está pasando y en qué tipo de personas no va? Fíjate, eso sí es muy común, ¿no? Que la comadre, la amiga, ella está bajando, ya mi compadre, yo lo he visto en la consulta, está bajando de peso, la ampolleta mágica, ¿no? Así es. Y no es cierto, no es mágico, porque esto tiene que ir integrado con dieta y ejercicio. O sea, no puede haber fallas en esta situación. Tiene que ser un organigrama y valoración de un médico especialista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también llegan esa comadre y dice, es que mi comadre lleva 10 kilos. Y yo apenas llevo 1 o 2 kilos. Uh-huh. Es un ejemplo. Le digo, ¿y pero por qué será, doctora? A ver, ¿qué está haciendo, señora? ¿Está llevando una dieta? No, yo sigo comiendo igual. Le digo, ¿haces ejercicio? Pues no. Y su comadre, no, pues mi comadre pues va a esto. O sea, empiezas por ahí. Y en segundo lugar, es que tal vez el fármaco no es el más adecuado para ella. Uh-huh. O sea, ese fármaco no es el correcto para ella y por eso uno tiene que estar evaluando. Por ejemplo, en la evaluación, tanto primero la exploración física y lo que te comenté, el índice de masa corporal, la cintura, los hábitos de la paciente, pues también tienes que hacer un interrogatorio completo, porque hablar de obesidad no es decir estoy gordito y ya. Sí, no es un número. No. Hablar de obesidad, inclusive hay un estudio de hace unos 5 años en la clínica Rochester donde hablan de tipos de obesidad. El paciente obeso no todos son iguales. Uh-huh. Hablar de obesidad es hablar de decir, a ver, ¿por qué estás llenito? Y muchos piensan, es que porque tengo a mi mamá gordita y todo. No es cierto. No. Por ejemplo, hay un tipo de obeso, es el que llamamos cerebro hambriento. ¿Cerebro hambriento qué es? Es un paciente que ya comió, por cierto, yo estamos comiendo, y ya estás lleno, y sigue comiendo. Como quiera. Sigue comiendo. Ese es un subtipo de obesidad. El otro subtipo de obesidad es aquel paciente que dio una buena comida ahorita, a las 5 de la tarde, y a las 7 les volvió a dar hambre, vuelve a comer. A ese subtipo se le conoce como estómago hambriento. El tercer subtipo es aquel paciente que por cuestiones emocionales, por ansiedad, por depresión, empieza a comer. Uh-huh. Entonces el hambre emocional. Y finalmente, fíjate, el menor porcentaje de los pacientes obesos es por cuestión genética, que les considera combustión lenta o metabolismo lento. Entonces, si yo le aplico o indico tirzepatide o semaglutida a un paciente que tiene un trastorno emocional, no va a funcionar. Claro. Porque tienes que corregir la raíz del problema. Entonces, te digo, es una parte de cómo voy a clasificar y cómo voy a identificar cuál es el paciente correcto para tal o cual fármaco. Uh-huh. Estos fármacos son ideales para el paciente, por ejemplo, el del estómago, el dragoncito, voy a decir la verdad, yo me incluyo a veces que están ganas de estar picando, o el paciente que tiene una combustión lenta. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a su metabolismo para que se active más. Pero por eso te digo, no es tan fácil como decir, pónselo porque a la comadre, porque tú no tienes las mismas características de la comadre, de la amiga, del compadre, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando de índices de masa corporal, de mediciones corporales a lo mejor, ahorita mencionabas la cintura, pero también de un interrogatorio para conocer un poquito más de dónde viene, cuáles son tus hábitos, cuál es tu día a día, para que no vayas a abonar, o así lo entiendo yo, para que no voy a dar yo un remedio sobre algo que no necesita remedio. Claro. O no es el que necesito, ¿verdad? O sea, si se supone que todo medicamento es para sustituir alguna falta en nuestro organismo o deficiencia, si no hay tal deficiencia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, es lo que te digo, por eso es lo que tienes que identificarlo. Uh-huh. Porque, imagínate, inclusive estos medicamentos están, una de las contraindicaciones no absolutas, pero sí son los pacientes que tienen algún trastorno neuropsiquiátrico. O sea, que tengan depresión o ansiedad, no se los puedes dar. Okay. Porque entonces ellos, como están dependientes de la comida y les quitas el apetito, puede haber complicaciones mayores. ¿No? O sea, dispara la otra parte. Dispara la otra parte. Entonces, por eso no puedes darlo así como que vengas tú y, yo quiero adelgazar. Quiero adelgazar.
Ah, sí, póntelo, así por teléfono, pues qué fácil, ¿no? Pero no sé por qué estás teniendo tu problema. Claro. Primero tienes que mandarlo con el colega, el psiquiatra, para que le dé su ajuste de medicamentos. Y ahora sí, ya que estés controlado, vamos al siguiente paso. ¿De acuerdo? Inclusive, hablando y más allá de la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica, pasan por todo un proceso para operarlos. No crees que nada más va el bariatra y lo opera. Pasan por el nutriólogo, por el psicólogo, en caso del psiquiatra, luego ya por el interés de la valoración preparatoria, o sea, llevas pasos, y lo mismo ocurre con este grupo de fármacos, ¿verdad? No es tan fácil como decir, póntelo y vas a bajar de peso. Claro, y no es un capricho de las personas el decir, oye, yo me veo gordo, me quiero operar, o me veo gordo y quiero tomar algo para que milagrosamente haga un cambio en mi cuerpo, pues no es el manejo correcto, ¿verdad? Entonces, lo que hemos charlado hasta ahora, pues nos hace darnos cuenta que los medicamentos tienen que estar prescritos, correctamente prescritos, y que el médico tiene que guiarte en este camino, que además parece como una investigación ardua la que tiene que hacer, claro, para que sea el mejor efecto en el uso de cada medicamento, ¿no? Ahora, sobre las contraindicaciones que tienen estos medicamentos, ¿qué me puedes platicar? Hay contraindicaciones absolutas. O sea, estos fármacos no se pueden administrar en pacientes con antecedentes de cáncer de tiroides, cáncer de páncreas o con un antecedente de pancreatitis. Tú tienes que ver, si tienes alguna de estas tres cosas, no te los puedes aplicar. Okay. Un hecho. Y más que nada las manifestaciones secundarias de estos fármacos, la mayoría son de origen digestivo. Y es otra cosa que yo platico mucho con mis pacientes. A ver, vamos a iniciarte semaglutida, vamos a iniciarte tirzepatide. Pero hay una cosa, yo inclusive les doy unas recomendaciones escritas de decir cómo debes de comer. O sea, tú no puedes comer, le digo, bueno, no te vas a poder comer un pozole, un mondongo, unas carnitas, unos tacos de vaca, porque es mucha grasa. Esa grasa te va a dar náusea, vómito, diarrea, en el menor de los casos. O sea, si no, hay gente que se pasa, y hablando de un caso clínico de una paciente que no se cuidó, comió lo que quiso y pues la tenía en urgencias porque te da mucho vómito y mucha diarrea, echando a la culpa al medicamento, es que el medicamento me hizo mal. No, el medicamento no te hizo mal, sino la forma en que tú comiste, que se te dijo que no comieras. Esa es la principal problemática. De ahí a otras cosas de que si hay caída de cabello, que si hay alteraciones visuales, el 1% de en 1.000.000. O sea, realmente los efectos secundarios de este fármaco son digestivos totalmente y tienen mucho que ver con la alimentación. Por eso yo les digo, alimentos hervidos, cocidos o asados, abundante agua, abundante de líquidos, porque luego siento la boca seca, pues es un efecto secundario del fármaco, hay que tomar mucha agua. Alimentos con mucho líquido, pues lo que son pepino, jícama, melón, sandía, que tengan agua, ¿verdad? Evitar lo que son harinas, porque sabemos que si el medicamento te hace lento el funcionamiento del intestino, las harinas normalmente te inflaman. Claro. Tortilla de harina, pan blanco, pastas o demás. Evitar condimentos, ajo, pimienta, cebolla. Evitar también cenar muy cercano a la hora de dormirse. Es decir, oye, yo ceno a las 10 y me estoy acostando a las 11 de la noche, pues te va a dar reflujo seguramente. Entonces, yo creo que esas son recomendaciones que siempre se tiene que hacer uno como médico a sus pacientes para evitar efectos secundarios. Oye, pero pues entonces pregunto yo, ¿qué no conviene mejor ponerse a dieta? Conviene. Si me estás hablando de todo lo que escucho ahorita, que es, a ver, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, harinas, cuida lo que a la hora en que estás comiendo, es que eso es una dieta. Eso es una dieta, claro. O sea, por eso te digo que el medicamento no es mágico. Lo que va a hacer el medicamento es sí mejora tu metabolismo, sí mejoras más que en peso, en tallas. Por ejemplo, yo tengo una paciente que la vi hace un mes y pesaba 80 kilos. Y viene al mes y pesa 78, y no bajé 2 kilos. Pero ¿cuántas tallas de tú? No, ya bajé 2 tallas, 3 tallas. ¿Por qué? Porque la ventaja de estos fármacos es que no pierdes masa muscular, pierdes masa grasa. Y yo le digo otra cosa a mis pacientes, no es lo mismo poner en una bolsa 1 kilo de grasa, así 1 kilo de grasa, y 1 kilo de bisteces, ¿ok? ¿Cuál hace más bulto? La grasa. Entonces, eso es lo que vemos con los pacientes. Y, sí tiene la razón, la ropa, ya me cierra la camisa, ya me cierra el saco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero digo, la verdad es que estos fármacos, efectos
negativos malos que aquí lleguen al hospital, pues nada más tiene que ver con la dieta, que te salgas de la línea. Ok, de hecho, para allá iba esa pregunta que quería hacerte. ¿Cuál es el daño, independientemente de un malestar momentáneo, que puede haber a la larga por el uso de este medicamento? Ah, bueno, que esa es otra, ¿eh? O sea, ¿esto es por cuánto tiempo? Esa es una buena pregunta que me hacen todos mis pacientes y se los digo al público en general. Las últimas guías, las últimas convenciones que ha habido hablando de estos fármacos, no hay un tiempo determinado. O sea, tú manejas, fíjate, hablando de tirzepatide, y para que la gente lo sepa, y lo que es semaglutida. Semaglutida a 52 semanas a la dosis tope, que son 2.4 miligramos, la pérdida de peso promedio de inicio es de un 14 o un 17%. ¿Ok? Con tirzepatide, claro, con dieta y ejercicio. Sí. Con tirzepatide puede irse desde un 20 hasta un 24% a 52 semanas. Dosis tope de 15 miligramos. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo lo voy a dejar? Los consensos actuales es que no hay manera de decir, llegas aquí y ya lo dejas. Lo que estamos proponiendo es que desescalar. Si llegaste a la dosis de 15 miligramos, lograste tu peso ideal, entonces ir desescalando la dosis de medicamento. Pero no lo puedes quitar abruptamente, porque si lo quitas abruptamente vas a ganar el peso que habías perdido. Eso era lo que yo quería saber. La gente piensa que el tratamiento es a 6 meses, a un año. No, todavía no hay un consenso de decir tanto tiempo y lo vas a quitar. No, lo que hay que hacer es bajar poco a poco la dosis para que el paciente maneje un índice de masa corporal o la meta que queremos llegar con el paciente. Y eso se los he explicado porque, pues claro que estos medicamentos son costosos. Sí, y al final de cuentas, en primera creo que luego es difícil ponernos límites a nosotros mismos cuando vemos que algo está funcionando. O sea, yo sí creo que puede haber un problema de quiero más, me estoy sintiendo bien, me veo más delgado y entonces, oye, ¿hasta cuándo? Como tú dices, oye, a lo mejor ya tienes la dosis tope, ya es hora de disminuirla y pues no, porque yo me quiero ver más delgado, ¿verdad? Y puede desencadenar otras cosas. Claro, definitivamente. Como estamos son fármacos nuevos, todavía hay un amplio trecho. E inclusive, próximamente un año va a salir otra molécula que tiene triple acción. Digamos que semaglutida tiene una acción. El tirzepatide es un agonista dual, o sea, potencia más el efecto de la semaglutida para bajar de peso. Pero va a salir otra submolécula el próximo año donde todavía potencia más el peso, ¿verdad? Pero a largo plazo tendríamos que ver fácilmente a 3-4 años qué efectos secundarios pudiéramos tener. Hasta el momento no se ha reportado presencia de otra cosa, pero cuando hay otro me va a dar cáncer en el tiroides. No, la verdad es que no hay nada documentado. Contraindicado que tuvieron cáncer de tiroides, pero no que te vaya cáncer de tiroides o cáncer de páncreas. Pero repito, como todo fármaco nuevo, hay que estar siempre muy al pendiente de qué más sale con los pacientes. Y claro, en el día a día uno va siguiéndolos. De hecho, yo tengo una tabla de mis pacientes, los tengo con uno o con otro fármaco y voy viendo cómo está la pérdida de peso, cómo está la sintomatología, cómo está la tolerancia al medicamento. Así es. Ahora, importante puntualizar, porque no quiero luego que decir que va a ir un laboratorio otro encima, pero hay uno que está más indicado para el control de la glucosa y tiene más protección cardiovascular que el otro, pero el otro te baja más de peso. O sea, por eso te digo, es una cosa por otra. Yo tengo que decidir. Tengo un paciente diabético, descontrolado, que ya tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, ya se infartó, pues utilizo este. Tengo un paciente, tú, que no eres diabética, que no tiene ningún problema, que solamente quieres bajar de peso, el indicado para ti sería este otro fármaco. O sea, a lo que voy. Y el indicado, como bien menciona, o sea, el indicado no porque sea ese el fin, sino porque a lo mejor este peso que tengo ahorita está en la condición para poder llevarlo a cabo. Porque finalmente el sobrepeso y la obesidad te va a llevar a enfermedades crónicas. O sea, lo que mencionábamos al principio, a diabetes, a hipertensión, a enfermedades cardiovasculares, enfermedades aterotrombóticas cerebrales, enfermedad renal crónica, al hígado graso, que luego te lleva a cirrosis. O sea, creo que desde ahí entonces viene lo que hablamos de medicina preventiva. No tendríamos que llegar a este momento que actualmente en México tenemos también una epidemia de diabetes y de obesidad. Sí. Porque, ¿te acuerdas cuando tú y yo éramos niños, las cocas más grandes eran las de 750 mililitros, eran las familiares, ¿te acuerdas? Y ahorita ya que son cocas de 3 litros, vas al cine y te dan los megacombos con las cocotas así, las papas. Y es por el desorden de alimentación que tenemos,
tenemos niños obesos, Sí. una gran cantidad de niños obesos, y eso pues finalmente no va a haber en un futuro ningún sistema de salud que pueda controlar diabéticos, pero ya con complicaciones, con hemodiálisis, con diálisis, unidades coronarias porque están infartadas, etcétera, ¿no? Creo que es un tema muy, muy amplio, nos llevaríamos un montón de horas, un montón de días hablando de estos temas, pero yo creo que es bueno que el público sepa que no hay recetas de cocina, Sí. no es porque a este le funcionó bien, me va a funcionar bien a mí, que tienen que ir con un colega bien versado en el uso de estos fármacos, un internista, un endocrinólogo, que son los que manejamos todo esto, y llevar una buena idea de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O sea, quiero bajar de peso, pero quiero bajar de peso porque quiero estar bien de salud. Sí. No quiero bajar de peso para verme bonito en el espejo, Es porque correcto. ese es el problema, desgraciadamente. Se está viendo por lo estético y no está yendo por la cuestión de salud. Sí, a eso me refería, que finalmente cualquier mujer puede tener este deseo, pero tienes que ver si es realmente porque tienes una complicación gracias a ese sobrepeso y que quieres mejorarlo y que es una ayuda, porque como bien lo charlamos, pues a ver, como quiera le vas a tener que echar ganitas al tema de comer bien, Claro. de hacer ejercicio, o sea, de alinearte. Entonces, Totalmente. oye, si te vas a alinear, pues hazlo a través de una dieta, inténtalo primero sin medicamentos, y si ya estás en esa situación en donde dices, oye, ya estoy con la dieta y todo, pero necesito una ayuda porque el doctor así me lo determina, Claro. pues entonces es adecuado el uso de esos medicamentos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, esa era la claridad que quería yo poner sobre la mesa, empezando primero hablando de la diabetes como algo que crece y crece en los mexicanos, y como bien dices, pues estamos llenos de personas obesas desde más corta edad, con complicaciones más extremas. Entonces, bueno, pues que sepan, uno, que hay posibilidades de tratamiento, que qué bueno que la medicina está avanzando, pero siempre y cuando sea valorado por un especialista. Totalmente de acuerdo contigo. Esa es la clave de esta conversación. Y bueno, pues ¿qué mensaje les puedes dar a todas aquellas personas que ahorita están pensando en su salud, en ahora qué puedo hacer para cuidarme? ¿Cuál es la primera idea? Para llegar bien a las posadas, ¿no? Así para que es. me bien el vestido y todo. Pues bueno, primero, evidentemente, dieta, ¿no? Hacer su dieta, tratar de llevar una dieta lo más sana posible. También llevar ejercicio. Repito, no tienes que meterte al gimnasio y tomarte fotos en el gimnasio que estoy haciendo ejercicio. No. Eso ya Es es un vanidad. chascarrillo, Eso ¿verdad? ya es vanidad. O sea, caminata diaria, recuerden, los 30 minutos de caminata diaria demuestra que hay mejora de tu tensión arterial, mejora en tus niveles de glucosa, crecimiento de masa muscular. Y después de ahí, y que ya decidas que no pudiste o que quieres un apoyo, acude con un especialista, no acudas con la comadre. Esa es la verdad. Por favor. No acudas con la comadre, acudas con el compadre. Es con un médico que te evalúe, que te haga los exámenes necesarios, porque, o sea, esas exploraciones, pero también hay que hacer exámenes, porque hay que ver niveles de insulina en sangre, niveles de glucagón, varias cosas que nosotros tenemos esa analítica, y entonces ahora sí, para que nos vaya bien, pues hay que hacer las cosas como debe de ser. La verdad es que, repito, estamos ante un gran problema con la obesidad, con la diabetes, con el sobrepeso, con la hipertensión, y pues lo vemos aquí en el hospital día a día. Sí. Desgraciadamente estamos tratando de las complicaciones, y ya en pacientes grandes, ya estoy hablando de los señores de 70, 80 años, yo estoy viendo pacientes de 40 años con enfermedad renal crónica, Sí. con enfermedad, con cirrosis, y no es por alcohol, sino es porque fueron demasiado gorditos y pues se dañó su hígado por la misma grasa. Entonces, creo yo que tenemos una ventana de oportunidad como médicos, como instituciones de salud, Sí. y también desde la familia. Porque desde ahí ya si el papá llega con el cocón, como digo, el cocón, las palomitas, y vamos a comer unas tortas, de ahí estamos mal. Claro que sí. Pues bueno, para todos ustedes creo que el mensaje está claro. El tema del día de hoy nos trae a la conciencia otra vez de la prevención, de llevar una vida más sana, de saber que todo resultado requiere un sacrificio, que no hay soluciones mágicas y que la mejor mano para llevarte en este camino pues es el especialista. Doctor Adrián Fuentes, agradezco mucho esta conversación. Esperemos que el público pues se vaya hoy con otra noción
de lo que es la medicina preventiva, la medicina interna, por si también está atravesando por cualquiera de los padecimientos que ya nombramos el día de hoy, pues sepan con quién acercarse y que puedan tener un tratamiento adecuado. Alma, muchas gracias por la invitación. A la Bene también muchas gracias y pues aquí estamos para servirles. Para todos ustedes, si quieren sacar su cita con el doctor Adrián Fuentes, ya saben que lo encuentran aquí en nuestra consulta externa. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos en otro episodio más, como siempre, conversando desde la Bene. Muchas gracias.